Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día que tú permites, Señor, que nosotros tengamos para poder reunirnos como una sola familia. A pesar de estar distanciados, Señor, en este día nosotros nos podemos juntar como una sola casa, como un solo cuerpo, Señor, para poder adorarte. Te pedimos, Espíritu Santo, de que tú seas guiando este momento, de que tú seas, Señor, ministrando, Señor, nuestros corazones y también nosotros podamos, Padre, traerte alabanza, gloria y honra. Gracias te doy, Señor. Gracias por este tiempo de alabanza que vamos a tener. Yo te pido, Señor, de que tú puedas transformar corazones a partir de este momento. Te entregamos este tiempo para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermano querido, quiero invitarte a que en este momento vos podás abrir tu corazón y juntos, como una sola familia, podamos declarar de que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Así que ahí donde estás, hermano, cerrá tus ojos y abrí tu corazón para poder cantarle al Señor. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Digámosle juntos, mi hermano. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Oh, tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta.
confiamos, hay descanso en Él. Gracias, Señor, porque tú eres suficiente, Señor, para nosotros. Porque lo único que necesitamos es tu presencia, tu Espíritu con nosotros. Declaramos hoy y cada día de nuestra vida, Jesucristo basta. Y que todo lo que hagamos, Señor, escuchemos sea para alabanza de tu gloria. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y la iglesia dice un fuerte amén. Hermano querido, ahí donde estás, ¿por qué no le das un fuerte aplauso ahí en tu casa? Dale un aplauso fuerte al Señor. Y yo quiero invitarte, hermano, que en estos momentos vos podás abrir tu corazón para poder recibir el mensaje de esta mañana. Wow, qué hermoso tiempo de alabanza, qué hermoso tiempo de poder adorar a nuestro Señor, hermano querido. La verdad tengo el privilegio hoy de no solamente compartir un tiempo de adoración a nuestro Dios, sino también poder compartirle la palabra del Señor. Yo me siento muy bendecido de poder estar junto a ustedes para poder recibir algo del Señor. Amén. Así que antes de comenzar con la palabra, quisiera que ahí donde estás, hermano querido, puedas inclinar tu cabeza una vez más. Vamos a orar. Y yo quiero animarte, hermano, a que vos puedas decirle al Señor: Señor, desafíame. Y si te animás, hermano, escribirlo ahí en el chat también. Desafíame. Desafíame, Señor, en esta mañana. Amén. Así que ahí donde estás, vamos a orar. Gracias, Padre, te amo por este momento. Gracias por las alabanzas, ese tiempo hermoso y precioso en el cual podemos reunirnos y poder adorar. Te pido, Señor, de manera especial de que hoy tú seas hablando a nuestro corazón a través de tu palabra. Yo te pido, Señor, que desafíes nuestra vida. Que salgamos de este lugar después de escuchar, Señor, esta prédica con algo diferente, con un desafío, Señor. Poder salir y decir: yo quiero hacer algo diferente. Te entregamos todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a decir para alabanza de tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Y toda la iglesia dice un fuerte amén, amén y amén. Amén, hermanos queridos. Bueno, la anterior semana, si usted recuerda, estuvimos con el pastor Hugo y él nos estuvo enseñando un poco sobre fortalecernos en el Señor. Amén. Y él nos habló a detalle de esa armadura que nuestro Dios dio a cada creyente para que podamos disputar estas batallas que tenemos a diario, ¿no? Y esto es algo que tenemos que usar diariamente, hermano querido. Tenemos que usarlo, sí o sí. Pero ahora, si bien estas herramientas son individuales, hay algo que tenemos que entender, hermano querido. Que los cristianos estamos unidos no solo por nuestro compromiso con Jesucristo, sino también por nuestro compromiso con la iglesia de Jesucristo. Ponga ahí en el chat, hermano querido, la iglesia de Jesucristo. Anímese, escriba ahí, la iglesia de Jesucristo. Amén. Necesitamos entender la perspectiva de la iglesia que Jesús tenía y redescubrir la visión de una iglesia viva, hermano. Una iglesia renovada por el Espíritu Santo, tal y como lo fue en sus primeros días. Amén. Porque el propósito de Dios, hermano querido, como una introducción a todo este tema que vamos a ver hoy, no es salvar a individuos simplemente y mantenernos en el aislamiento. No fue ese el propósito de Dios, sino fue de crear una comunidad de creyentes unidos que impacten al mundo. Y eso se llama iglesia. Y tenemos un compromiso, cada uno de nosotros, que profesa fe en Jesucristo. Amén. Pero hoy nos encontramos, hermanos queridos, en tiempos como lo que estamos hoy, en los cuales no nos podemos reunir, no podemos estar juntos, estamos aislados. Pero ¿sabe qué? Creo que esta pandemia, hermano querido, ha sido la oportunidad perfecta
que Dios permitió para que en realidad la iglesia salga del aislamiento en la que se encontraba. Durante mucho tiempo, hermano querido, nos estuvimos encapsulando en 4 paredes. Y esta pandemia ha demostrado que el mundo necesita de Jesucristo. Necesita de que la iglesia se ponga en la brecha, de que la iglesia salga y sea más viva que nunca. La iglesia necesita estar viva hoy más que nunca, hermano querido. Y aquí viene la pregunta: ¿cómo podemos ser una iglesia viva? Hágase esa pregunta en su corazón. ¿Cómo podemos ser una iglesia viva? Para responder esto, hermano, quiero que esta mañana veamos en la palabra a la iglesia de Antioquía y que podamos aprender de esta iglesia. Y toda esta iglesia, todo lo que sucedió con ella lo podemos encontrar en Hechos capítulo 11, versículo 19 al 30. Yo te animo a que vos podás leerlo de corrido en tu casa después de que termine esta prédica, hermano, pero todos estos versículos es lo que se conoce como los inicios de la iglesia en Antioquía. Amén. Y yo quiero comenzar leyendo el versículo 19 del capítulo 11 de Hechos, que dice así: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Hermanos, para poder entender mejor cómo es que llegó a formarse esta iglesia en Antioquía, tenemos que empezar a ver cómo fue antes, qué sucedió antes de que esta iglesia en Antioquía pase, ¿no? Y yo quiero que vayamos al inicio de Hechos 1:8, que dice así: el Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué pasó luego? Jesús ascendió al Padre. Luego llega Hechos 2. El Espíritu Santo desciende en poder a aquellos discípulos. Pero esos discípulos se quedaron en Jerusalén, hermano, y se olvidaron de las instrucciones claras que les dio el Señor Jesucristo. Se olvidaron. En vez de ir, permanecieron. Nació la iglesia de Jerusalén. Dios hizo cosas maravillosas, hermano. Pero aparentemente los discípulos se olvidaron de las instrucciones de Hechos 1:8. Podemos preguntarnos por qué fueron desobedientes. ¿Por qué no salieron? Yo creo, hermano, hay muchas razones que podemos ver. Podría uno decir que fue racismo, que fue porque no les gustaba compartir con los gentiles. Pero en realidad yo creo, hermano, de que ellos estaban muy cómodos, disfrutando de las maravillosas cosas que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Estaban chochos, tranquilos de la vida, disfrutando de las maravillosas cosas que sucedían en Jerusalén. Ellos estaban siendo testigos de personas que se salvaban cuando el apóstol Pedro predicaba de milagros, de prodigios. Se sintieron muy cómodos. Se reunían en sus casas, pero se olvidaron de las instrucciones del Señor Jesús, de ir y ser testigo. Y aquí hay un principio, hermano querido, que yo recuerdo la primera vez que lo escuché fue de la boca del pastor Daniel, que me hizo mucho sentido. Hermano, si nosotros no hacemos Hechos 1:8, Dios se va a encargar de cumplir Hechos 8:1. Miremos lo que dice. Hechos 8:1 dice: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? En Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras, escuche, de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles.
Hermano, Jesús dio instrucciones específicas de que ellos vayan y hagan discípulos, pero ellos se quedaron. Y de hecho, 2 al capítulo 7, del capítulo 2 al capítulo 7 vemos el desarrollo de la iglesia de Jerusalén. Pero como los discípulos no escucharon la instrucción, ¿sabe lo que pasó? Hechos 8:1. ¿Dónde fue que fueron los discípulos esparcidos? A Judea y Samaria. Y yo les pregunto, ¿no fue ese lugar donde el Señor dijo que vayan y sean testigos? ¿No fue donde los envió? Pero ellos se quedaron cómodos en el aire acondicionado, en la pantalla gigante, muy cómodos, tranquilos, porque estaban viendo cosas maravillosas en Jerusalén. Se olvidaron de ser testigos, hermano. Pero ¿sabe qué es lo más chistoso? De que a Dios no se le olvida. Dios no se le olvida nada. Hermano, cuando Dios te envía a hacer algo, es mejor que obedezcamos. Si no, preguntale a Jonás. Dios le dijo, nos vemos en Nínive, en barco o en ballena, pero nos vemos en Nínive, sí o sí. Si no me creen, hermano, pregúntenle a los creyentes en Jerusalén. Nos vemos no solo en Jerusalén, le dijo el Señor Jesús, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos vemos por su fuerza, o si no, yo voy a hacer que Saulo los lleve. ¿Y qué pasó? Hubo persecución, hermano querido. Entonces, esta persecución se da, salen los creyentes y un grupo de ellos, ¿qué pasó? Llega a Antioquía, que fue lo que leímos en el versículo 19. Ellos llegan a Antioquía y al llegar ahí comenzaron a predicar el evangelio. Comenzaron a ser testigos. Y mire lo que dice el capítulo 11, versículo 20 de Hechos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos. Ponga, hablaron a los griegos. ¿Qué significa eso? Predicaron, fueron testigos no solamente a los judíos, sino a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor. Versículo 21, y la mano del Señor, ¿qué pasó? Estaba con ellos. Y mira esta cosa maravillosa, hermano. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermano, cuando esa gente que salió de Jerusalén se dispuso a predicar, a ser testigos, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria, los necesitados, vidas fueron transformadas. Había comunión entre personas de diferentes razas, judíos, gentiles. Comenzaron ellos a alabar al Señor, tenían hambre por la palabra de Dios. ¿Y saben lo que pasó? Miren el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. ¿Y sabe qué, hermano querido? Cuando enviaban a observar alguna iglesia, lo que normalmente pasaba es que estas personas que enviaban iban, miraban, hacían un reporte y volvían. Pero hay algo diferente acá. Bernabé no se fue, él se quedó. Y mire lo que dice el versículo 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Hermano, Bernabé vio la gracia de Dios en este lugar. Él vio que lo que estaba sucediendo era algo que no era normal en ese entonces. Judíos, griegos, juntos adorando al Señor. Era algo nuevo que estaba sucediendo. Él vio que ese grupo de creyentes, hermano, necesitaba a alguien que lo discipulase. Y él se puso en campaña, él se puso en la brecha. Y no solo eso, sino que él pensó en Saulo de Tarso. Sale hasta Tarso Bernabé y trae a Saulo, uno de los mayores discipuladores que existe en la palabra de Dios. Y luego a este Saulo lo conocemos como el apóstol Pablo. Y hermano, algo increíble pasa aquí. Y la palabra nos relata
que por primera vez se le llamó a ese grupo de creyentes cristianos. ¿Y sabe qué, hermano? Se le llamó cristianos no por las maravillosas cosas que Dios hacía, prodigios, milagros. ¿Sabe por qué se les llamó cristianos? Porque ellos comenzaron a ser testigos. Salieron de su Jerusalén, salieron de su comodidad, fueron hasta Judea, hasta Samaria, a alcanzar a los perdidos y a los necesitados. Ellos no se quedaron. Y ahí fue donde por primera vez se les llamó cristianos. Hermano, qué hermosa iglesia la de Antioquía. Amén. Qué hermosa iglesia la que tenemos. Ahora, muy rápidamente, yo quiero compartirte 7 características, hermano, que tenía esta iglesia, para que nosotros podamos revisar estas características y ver como iglesia cuáles estamos haciendo y cuáles debemos mejorar o cuáles debemos comenzar a hacer. Número 1, esta iglesia en Antioquía, hermano, tenía una clara comprensión del evangelio. Hechos 11:20 decía de que ellos predicaban al Señor Jesús. Primera característica. Segunda característica, todos los miembros ministraban, hermano. Esto no era encargado solamente para el pastor, solamente para unos cuantos líderes. No, todos ministraban, todos enseñaban. Número 3, ellos discipulaban a nuevos creyentes. Qué tremendo esto, hermano. ¿Y cuánta falta nos hace hoy en la iglesia? Creyentes que se preocupen por otros y discipulen. Ellos no solo compartían el evangelio, hermano querido, sino se esforzaron por caminar con ellos, por discipularlos, por estar juntos. Cuarta característica, hermano, esta iglesia tenía un espíritu generoso. Versículos 27 al 30. Podemos ver, hermano querido, cómo la iglesia hija se entera de la necesidad de la iglesia madre que se encontraba en Jerusalén, y ellos no dudaron en dar. Versículo 29, mire lo que dice. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hermano, tenían un espíritu generoso. Quinta característica, desarrollaron grandes líderes. Por supuesto, hermano, si discipulás y te enfocás en vida, ¿qué es lo que va a surtir? Líderes sobresalientes. Y esto es lo que hizo esa iglesia. Y vos podés decir, ¿dónde se encuentra eso, Sebastián? Hechos 13:1. Un poquito más adelante, que nos sigue hablando de esta iglesia. Dice así, Hechos 13:1. En la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, al que se le llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Grandes líderes formados en esta iglesia, hermano. Y aquí hay algo interesante. Y yo les pregunto, en todo esto que hemos leído, en toda esta historia, hermano, ¿usted ve los nombres de los cristianos comunes y corrientes que salieron de Jerusalén y comenzaron a predicar el evangelio en Antioquía? ¿Usted ve en este relato eso? Si alguien ve, póngalo ahí en el chat. Sí, yo veo, yo sé cuáles nombres son, y sabe que yo le voy a invitar un almuerzo. Pero el texto no nos dice. El texto no muestra los nombres de las personas comunes y corrientes, hermano. Personas como tú y como yo, que de una manera, no esperando que los vean, no esperando publicidad, ellos se esforzaron por predicar el evangelio. Hermano, no se dan los nombres de estos líderes que desarrollaron, de estas personas que predicaron, pero sí nos dan los nombres de los líderes que se desarrollaron, para que veamos, hermano, cuán importante fue el desarrollar líderes, Característica número 6, era una iglesia enfocada en la oración. Podemos ver en el capítulo 13 de que para hacer cosas ellos oraban, ayunaban, hermano. Era una iglesia que se preocupaba en la oración. Número 7, la iglesia tenía un corazón evangelizador. Amén. Ponga amén, hermano.
Ahí en su chat ponga amén. Amén. Yo quiero ser parte de una iglesia evangelizadora. Y miren lo que dice Hechos 13, versículo 2. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Yo me pongo a pensar, hermano querido, ¿qué pasaría que si después de una reunión de gobierno el Señor dé la dirección de que tal vez nuestros pastores o alguno de nuestros pastores, el pastor Hugo o alguno de nuestros líderes, salga de la iglesia, sea enviado a otra obra? ¿Sabe qué? Yo estoy seguro de que se levantarían reuniones, se levantarían grupos de chat diciendo: no, ¿cómo nos van a quitar al pastor? ¿Cómo va a salir? Si el pastor enseña, está moviéndose el Señor. Hermano, Bernabé y Saulo eran los dos mejores hombres que tenía Antioquía, pero ellos fueron fieles al Señor porque sabían de que había un llamado más importante que nuestra comodidad, más importante que lo que a nosotros nos guste. Había un llamado y ellos lo aceptaron. Ellos obedecieron, impusieron sus manos y enviaron, como dije, a sus mejores dos hombres. Y esta iglesia, que era hija, hermano, se convirtió en una iglesia abuela, en una iglesia bisabuela, en una iglesia con muchos hijos. Es más, en el epicentro de lo que fue el ministerio de Pablo en toda esa región. Ahí era el epicentro. Fue una iglesia, hermano, que estuvo dispuesta a sacrificar lo mejor de ellos por la expansión del evangelio. ¿Estamos nosotros dispuestos a hacer eso? ¿Sacrificar lo mejor de nosotros para expandir el evangelio? Y tal vez usted puede estar pensando: qué buena historia, Sebastián. Gracias por el recordatorio del inicio de la iglesia de Antioquía. Pero, ¿qué tiene que ver eso con ICF Canaán? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y hermano, tal vez usted mira en las páginas, usted conoce un poco cómo los líderes de la iglesia se mueven, cómo el pastor Hugo se mueve de aquí para allá, hace obra, entrega víveres. Gloria a Dios. Dios está haciendo cosas maravillosas, hermano. Dios está haciendo cosas increíbles. Pero, ¿qué está haciendo usted con lo que el Señor le ha dado? Con lo que usted ha aprendido a lo largo de todo este tiempo aquí en Canaán. ¿Qué está haciendo en este tiempo? En este tiempo de cuarentena, ¿usted está ministrando a alguien? ¿Usted está supliendo la necesidad de alguien? ¿Sabe qué? Le voy a hacer una pregunta un poquito más incómoda. ¿A cuántos vecinos usted le ha predicado el evangelio? Ahí en su barrio, en su condominio. ¿A cuántas personas? Hermano querido, durante mucho tiempo nosotros tuvimos excusa de que no tenemos tiempo de hacer la obra. Y hoy que el Señor ha parado el mundo entero y tenemos tiempo de sobra, ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no hacer la obra del Señor? Hay mucha mies en Santa Cruz, hermano, en tu barrio, tal vez en tu casa. Y no son solo los pastores, hermano, los únicos comisionados a llevar esto. No son solo los pastores. Cada uno de nosotros, tú y yo, estamos comisionados a llevar esta buena noticia. ¿Y sabe qué, hermano querido? Fuimos llamados a ser testigos. Eso está claro, eso no hay duda. La palabra de Dios nos dice, fuimos llamados a ser testigos. Pero ¿estamos dando por gracia, de gracia, lo que por gracia hemos recibido? Usted ha recibido una hermosa iglesia, palabra fiel durante todo el tiempo que ha asistido antes de la pandemia. ¿Qué ha hecho con eso? ¿Está encerrado en su casa? ¿Usted simplemente mandando un amén tal vez en los devocionales? ¿Qué más está haciendo en pos del evangelio? Tal vez está muy cómodo en su Jerusalén usted, hermano. Está tal vez muy cómodo. Usted necesita cumplir Hechos 1:8, hermano, en su vida. Jerusalén, Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. No se olvide de eso. Y yo te pregunto, hermano, ¿estás dispuesto a sacrificar tus comodidades para llevar a cabo la tarea de ser testigo? ¿Estás dispuesto inclusive tal vez a sacrificar tu salud, tu dinero en pos del evangelio?
que en nuestro corazón, hermano, digamos, queremos que la ICF Canaán sea como Antioquía, de donde salen y van a otros lugares, donde reciben palabra los domingos, pero salen de acá empoderados para predicar el Evangelio. ¿Sabe qué, hermano? El mayor legado, y escuche bien esto, márquelo en su corazón, el mayor legado que tiene una iglesia no es la capacidad de gente que sienta en un templo. Es la capacidad de gente que envía a predicar el Evangelio. Pero ¿sabe cuál es el problema? De que no hay gente dispuesta diciendo, heme aquí, pastor, heme aquí, envíame a mí. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo sé que en ICF Canaán hay gente que quiere ser enviada. Hay gente que dice, yo quiero predicar el Evangelio en mi trabajo, en mi universidad, en mi barrio. Hermano, dispóngase. Ponga ahí en el chat, yo me dispongo a predicar el Evangelio. Porque si en esta ciudad, hermano, todavía hay perdido, usted y yo tenemos trabajo. ¿Y sabe qué? De una manera práctica, ya terminando el mensaje, tú y yo podemos comenzar a orar para que Dios nos muestre la necesidad alrededor. Porque, hermano, tenemos que tener ese corazón que tenía Jesús. Y eso es algo espiritual. Ore todos los días. Pídale, Señor, quiero ver la necesidad. Quiero mirar el mundo como Jesús lo miraba. Quiero mirar y ver que ellos eran como ovejas que no tienen pastor. Pídale al Señor en oración. Tú y yo podemos intencionalmente comenzar a ministrar. ¿Y sabe qué, hermano? Dejemos de ser evangelizadores de chiripazo. Que si se da la oportunidad, si Dios me lo pone ahí el pescado, bueno, lo jalo. Hermano, no esperemos que el pescado se suba al bote. Elija el anzuelo, agarre su caña, tire, espere pacientemente y cuando sea el momento de jalar, jale, esfuércese, trabaje por los perdidos. Comience a invertir su vida, su recurso para discipular a otros. No ponga excusa. Si tal vez ahora su tema es, no sé, no puedo llegar a otros, pero usted tiene acceso a la tecnología y no sabe usar, aprenda, esfuércese. Vea la forma. Practiquemos, hermano. Hechos 1:8. Hermano, pídale al Señor que usted pueda ser usado poderosamente. Para que Dios añada a la iglesia a aquellos que han de ser salvos. Aquellos cristianos que salieron de Jerusalén y llegaron a Antioquía. La Biblia no los menciona. La Biblia no dice de ellos. Pero ¿sabe qué, hermano? Ellos eran cristianos comunes y corrientes, como usted y como yo. No eran superestrellas, no eran grandes líderes que movían multitudes, personas comunes y corrientes, creyentes desconocidos tal vez para nosotros, pero están en el libro de la fama de nuestro Señor. Dígale, yo quiero ser ese desconocido aquí en la tierra, pero famoso en los cielos. No busque fama, hermano. Si Dios permite, gloria a Dios, úsela para Él. Y si no, hermano, siga predicando, porque el Señor nos promete de que todo lo que hagamos por Él, por su reino y por amor a su reino, hermano, Él lo va a recompensar. Créalo, porque esta es una realidad. Si usted lo cree, ponga amén ahí, ponga amén en el chat, diga aleluya, Señor, yo creo que vamos a ser recompensados, pero no trabaje por la recompensa, trabaje porque usted es un siervo fiel. ¿Cuán importante es ir y proclamar el Evangelio, hermano? Tan importante que el Señor Jesús dijo en Juan 20:21. ¿Y sabe qué? Yo quiero que eso lo lea en su casa. Yo quiero que usted lea ese versículo en su casa y que eso sea un norte en su vida. Esas palabras en Juan 20:21. Léalas en su casa.
Y para cerrar, hermano, hay algo peor que estar perdido. Y es estar perdido y que nadie te esté buscando. Hermano, hay gente que se está perdiendo. Predique, vaya, mire a esa iglesia en Antioquía y diga: yo quiero ser parte. Yo quiero ser parte. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por este testimonio que tú dejaste plasmado en tu iglesia. Para tu iglesia, la iglesia de Antioquía. Fue una iglesia que aprendió la lección, que no se quedó en Jerusalén, sino que salió, predicó, fue fiel, fue testigo, Señor. Discipuló a otro, fue generosa, se empeñó en la oración y fue una iglesia evangelizadora. Hoy, Señor, disponemos nuestro corazón para poder ser esta iglesia, para poder mirar nuestro barrio, ver las necesidades y poder decir: Señor, heme aquí, úsame, usa mis recursos, usa mi dinero, usa mis contactos, usa lo que tengo, Señor. Te pedimos, Padre, trabaja en nuestro corazón, porque de esa manera, cuando nosotros salgamos de nuestra comodidad y de nuestras cuatro paredes, podemos comenzar a ser llamados cristianos. Porque actuamos, porque hablamos y nos comportamos como Cristo lo hizo. Esa iglesia es la que queremos ser. Oro, Señor, porque este mensaje caiga en tierra fértil, para que podamos ser una iglesia poderosa. Porque tenemos al Espíritu Santo. Porque tenemos ese Consolador que está con nosotros ayudándonos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Y la iglesia dice un fuerte y poderoso amén. Gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Dios te bendiga.